Good morning, dear students. You're welcome to your English class. It's a pleasure for me to be here with you in this new day again. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. The topic for today is the second conditional, and the purpose for today is to talk about hypothetical situations using second conditional. Let's start. Second conditional. We use the second conditional to talk about situations that are not real in the present or in the future. Nosotros utilizamos la segunda condicional para hablar acerca de situaciones que no son reales en el presente o en el futuro. Also, we can use the second conditional that are probably not going to be true. También podemos utilizar la segunda condicional para hablar de situaciones que probablemente no van a ser realidad, que no son realidad tampoco, presente y futuro. ¿Ok? Examples. Ejemplos. If I were an astronaut, I would travel to the moon. Si yo fuera un astronauta, viajaría a la luna. If I were an astronaut, I would travel to the moon. If I were rich, I would buy a yacht. If I were rich, I would buy a yacht. Si yo fuera rico, compraría un yate. Si yo fuera rico, compraría un yate. If I lived in France, I would visit Eiffel Tower. If I lived in France, I would visit Eiffel Tower. Si yo viviera en Francia, visitaría la Torre Eiffel. Tell me, these situations are real? ¿Estas situaciones son reales? Are you an astronaut? ¿Eres tú un astronauta? Are you rich? ¿Eres rico? Do you live in France now? No, right? Ninguna de estas situaciones son reales. Por eso, en ese caso, utilizamos la segunda condicional, ¿verdad? Claro que sí, chicos. Entonces, ¿cuándo utilizamos la segunda condicional? Utilizamos cuando las situaciones no son reales en el presente o en el futuro. Right? Situations are not real in the present or in the future. ¿Ok? Muy bien. Let's continue. This is the grammar structure. Esta es la estructura gramatical. Do you remember the zero and the first conditional? ¿Recuerdas la primera y la segunda condicional? Yes, right? In the zero and the first conditional, we have two clauses, right? The condition and the result. Also, in the second conditional, we have two clauses, the condition and the result. Now, in the condition, the tense is in the past simple, and the result is in the future, but using the modal good, and the main verb is in the base form or the infinitive form. Ahora, en la condición el tiempo va a ser en el pasado simple y en el resultado va a ser en el futuro utilizando el modal good y el verbo en su forma de origen, forma base o en forma infinitiva. Ok, chicos, a ver, vamos a ver esto. If I married Mary, si yo me casara con Mary, I would be happy, sería feliz. Este good, al ser conjugado con un verbo, con cualquier verbo, va a llevarlo en el futuro con el ia. Si yo conjugara el good con viajar, el verbo travel, entonces diría viajaría. Conjuego con el verbo cook, cocinaría. Si conjuego con el verbo work, trabajaría. Vamos a llevarlo al futuro con la terminación ia. ¿Ok, chicos? Muy bien. If I married Mary, I would be happy. Si yo me casara con Mary, sería, este es el verbo to be, ser o estar, sería feliz. Another example. If Ram became rich, she would marry him.
If Ram became rich, she would marry him. Si Ram se convierte millonario, si se convierte rico, se convirtiera rico, ella se casaría con él. Ella se casaría con él, ¿ok? If I won the lottery, I would buy a car. Si me ganara la lotería, me compraría un carro. Okay. In this case, all the verbs in the conditions are in the past simple, right? Todos los verbos en la condición están en el pasado. And the result start with the modal good and the verb in the base form, right? In the base form. Y los verbos están en su forma de origen, in the base form, ¿ok? En su forma base. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros acá? En este caso, married, if I married Mary, si yo me casara, ¿no? Ese es irreal, no es real. Became rich, ¿es rico? No es rico. ¿Me gané la lotería? No me gané la lotería. Entonces, vamos a utilizar la segunda condicional. Let's continue. What could you do if you had wings? What could you do if you had wings? ¿Qué harías? What would you do significa ¿qué harías? What would you do if you had wings? Si tú tuvieras alas. Esa es la pregunta. What would you do if you had wings? What is the answer? ¿Cómo deberás responder a una pregunta así? If I had, verbo en el pasado, wings, si yo tuviera alas, I would be able to fly. Sería capaz. Able, capaz. To fly, sería capaz de volar. If I had wings, I would be able to fly. ¿Ok? Muy bien. Another example. What could you buy if you had enough money? ¿Qué comprarías si tú tuvieses suficiente dinero? What would you buy if you had enough money? Answer. If I had enough money, si yo tuviera enough money, suficiente dinero, I would buy a computer. If I had enough money, I would buy a computer. Si yo tuviera suficiente dinero, me compraría una computadora. Condition in the past, el verbo está en el pasado, had. The future with would, el futuro con el would buy, compraría. Okay, let's continue. What could you do if you were a doctor? ¿Qué harías si fueras doctor? What would you do if you were a doctor? If I were a doctor, I will help many people stay healthy. If I were a doctor, I will help many people stay healthy. Si yo fuera doctor, ayudaría a mucha gente a ser saludable o permanecer saludable, ¿ok? If I were a doctor, I will help many people stay healthy. Muy bien, ahora hay algo importante que no te he mencionado. El verbo to be en el pasado, cuando esté en la condición y tenemos que poner el verbo to be en el pasado, all the pronouns, todos los pronombres van a conjugar con el verbo were, ¿ok? Acá, por favor, no vamos a utilizar el was. Recordemos que tenemos dos verbos to be en el pasado, que es el was y el were. En este caso, no vamos a utilizar el was. No. ¿Ok, chicos? Todos los pronombres van a conjugar, pronombres y sujetos, van a conjugar con were. ¿Ok? Muy bien. If I were a doctor, I will help many people stay healthy. Another. What would you do if you didn't like your boss? La pregunta, mira, está en qué tiempo. What would you do? ¿Qué harías if you didn't like your boss? ¿Qué harías si no te gustara tu jefe? Si fuese gritón, ¿verdad? Bossy. La palabra es bossy, gritón. Ok, answer. If I didn't like my boss, si no me gustara mi
mi jefe, no en el sentido de una atracción física, no, se me refiere que su trato, su forma de ser, ¿no? Cómo trata a sus empleados. If I didn't like my boss, I would find a new job. Encontraría un nuevo trabajo, buscaría en este caso, ¿no? I would look for a new job. In this case, I would find a new job. Encontraría un nuevo trabajo, right? Now, this is an exercises. Estos son ejercicios. Ahora, remember, the most of these sentences start with a condition. The most of these sentences start with a condition. Some of these start with a result, pero algunos de ellos comienzan con el resultado. Okay? The first one, start with a condition, right? If I, si yo, V, te está mencionando V. V, in the condition, we have only one option, right? Is were. If I were you, si yo fuera tú, if I were you, I would, right? This is the result. I would get a new job. I would get a new job. Si yo fuera tú, conseguiría un nuevo trabajo. Number two, another. Number two, start with a condition, right? En la número 2 también comienza con la condición. If, the verb to be, in this case is, en este caso tenemos que ponerlo acá, ¿verdad? He es acá, ¿verdad? Hay un error. If he were younger, si él fuera más joven. Younger, más joven. Este he, por favor, va a ir después del if, antes de la línea, por favor, ¿ya? If he were younger, si él fuera más joven, acá hay un espacio, ¿verdad? He would travel more. He would, espacio, acá ponemos would, travel more, ¿ok? Si él fuera más joven, él viajaría más, ¿verdad? Number 3. If we, negativo, verbo to be, not be. Entonces, sabemos que el verbo to be por sí solo se hace negativo, ¿verdad? En este caso el were es weren't, ¿verdad? Weren't. If we weren't friends, si nosotros no fuéramos amigos, if we weren't friends, I would be, be angry with you. I would be angry with you. Estaría molesto contigo, ¿verdad? Muy bien. A otro que se va a empezar con el resultado, with the result. She would be happier. She would be happier. Ella sería más feliz. Happier is comparative. If she, ahora sí empieza con la condición. Acá comenzamos con el resultado, ¿verdad? No está el if. Recordemos que nos anuncia la condición es la palabra if, ¿verdad? If. En este caso ha comenzado con el resultado. If she, el pasado, recordemos que la condición está en el pasado. El pasado de have es had. If she had more friends, ella sería más feliz si tuviera más amigos. ¿Ok, chicos? Muy bien. I hope that you understand the class. Espero que hayas entendido la clase. Okay? Put in practice in your daily routine. Y ponlo en práctica en tu vida diaria, por favor. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention. And bye-bye, dear students. See you soon.